no es que no vas a ser salvo. Es decir, con pecado no me podés servir porque yo no te puedo respaldar. Porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Lo que habló hoy sobre la hermana Paulina, quería recibir el Espíritu Santo y hablaba. Claro. Bueno, ahora vamos al punto. No me podés servir. No, Señor, lavame todo. Y te dice que quiso ser más santo. Y el Señor le dice, Pedro, el que ya ha sido bañado, que ya es salvo, no necesita ser salvo nuevamente. Lo que necesita es ser perfeccionado. Ahora quiero hacerle una pregunta. Y raya ahí entre los salvos siempre salvo. Por eso le dije, creo que ustedes tienen madurez. ¿La salvación es eterna? No. ¿Por qué dice con eterna salvación? Que nos dio eterna salvación. ¿La salvación es eterna? La salvación es eterna. La salvación es eterna. Sí. ¿Cuándo recibiste la salvación? No. ¿Cuándo recibiste la salvación? Te está adelantando. ¿Cuándo recibiste la salvación? Cuando aceptaste a Cristo. Aceptaste. Santo. Recibiste la salvación que es eterna. Santo en vos y en mí significa perfeccionamiento, apartado para perfección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque tengo a Jesús en mi corazón. La vida verdadera. En tu corazón. La vida verdadera. El que permanece en mí y yo en él, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mis palabras, entonces sois mis discípulos. Y en aquel día yo le voy a decir al que me vino y me dice, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Fácil. El nombre de Jesús tiene autoridad. Señor, yo Señor, yo predico. Le voy a decir, no los conozco. O sea, y de ese no los conozco, el Señor dice, yo nunca los aparté. O sea, ustedes nunca fueron llamados a ser santos porque no los aparté. Ustedes nunca fueron perfeccionados y la obra de ustedes no se culminó. Entonces, ¿cómo yo sé que una persona no es salva? No permanece en las palabras de Cristo. El hijo pródigo recapacitó. Estaba hecho moco. Recapacitó. Vino. A ver, empiezan a pensar porque, según mi criterio, El punto está en juego la salvación de la mayoría, ¿no? está en juego si soy salvo. Está en juego la vida eterna. Yo siempre digo eso. No podés perder lo que todavía no recibiste. O sea, yo tengo esto. Y por eso somos, o sea, contestaciones cristianas simples. El Señor reprocha en Apocalipsis. Y le dice, tengo algo contra ti. ¿Qué le dice a la iglesia? Hiciste esto está bien, pero tengo algo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primera amor. ¿Qué has dejado? Lo sabemos. Pero ¿cuántas veces escuchamos predicar? Tengo algo contra ti que has perdido. No perdiste. Dejaste. Es voluntario. Es voluntario. Ahora, ¿cómo se puede dejar lo que no recibiste? Entonces acá el problema es que el que recibió y dejó va a tener una trompeta y un teruaj. Despertamiento. Escúchame. Un juicio. Busca lo que dejaste, pero ese tiene oportunidad. Pero el que no recibió y cree que es algo porque pone la mano sobre los enfermos y se sanan, porque predicó a millones, porque acá y esto que el otro, pero no recibió, ese no va a tener ningún reproche. Entonces el problema es, ¿sos salvo? ¿Sabés que recibiste salvación? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque el Espíritu Santo me va a testificar en mí. ¿Cómo me va a testificar en mi corazón? Me va a hablar siempre. Sí. ¿Se acuerdan lo que hacía el sacerdote
O mejor dicho, le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué era lo primero que hacía el sacerdote cuando entraba en el no era el templo, el tabernáculo? Se lavaba, se acercaba a la fuente, A la fuente. a la palabra. ¿De qué estaba hecha la fuente de bronce? De los espejos de las mujeres. ¿Para qué sirve un espejo? Para mirarse. Para verse y arreglarse. Esa fuente le permitía al sacerdote que antes de ofrecer sacrificio Tiene que mirarse. se viera y se arreglara. El Espíritu Santo te da testimonio que sos hijo de Dios por medio de la fuente. Porque si vos sos hijo de Dios, va a venir la palabra y te va a decir: che, el Espíritu Santo, vos estás haciendo esto, vos estás haciendo lo otro, vos estás haciendo aquello. Y vos te vas a decir: ah, Señor, sí. Perdóname. Ayúdame. Ahora, muchos quieren entrar al tabernáculo sin pasar por la fuente. O sea, esos pastores, predicadores que dicen: ah, hoy me toca predicar, ¿eh? Y hoy leyó la Biblia porque hoy le tocó predicar. No. No. Todos los días. Tengo que leer mi Biblia. Porque quizás a lo mejor en Eso un necesita día... pasar por Bethesda. Claro, sí, por Bethesda. Porque a lo mejor un día de eso, si no sos salvo, el Señor, el Espíritu Santo y su espada, viene y te dice: che, cantás muy lindo, predicás muy lindo, enseñás lindo, pero te vas al infierno. Señor, pero César, no, te vas al infierno. Chao. Y entonces ahí nos puede suceder lo mejor que le pudo haber pasado al carcelero de turno ese día que estaba ahí en Filipo. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, este es el tema. El cristiano tiene que dar un fruto. Tiene que dar un fruto, ¿verdad? Un fruto. ¿Sí o no? Tiene que dar fruto, sí. No, yo dije un fruto. Es dar un fruto, ¿sí o no? Por año. Ale dio su parte. Él dijo frutos. Es válido su parte. Yo le pregunto a cada uno: el cristiano tiene que dar un fruto. Yo digo, tiene que dar un fruto. ¿Ustedes qué piensan? No, mi concepto es que si Cristo nos comparó con una oveja se reproduce mínimamente una vez por año. Claro. Sí, pero o sea, yo sé lo que voy a decir. Por eso quiero que ellos contesten. Ah, ¿no va por ese lado? No. Ah, listo. ¿El cristiano tiene que dar un fruto? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Eh? ¿De la fe? No. La conversión verdadera tiene que ser fruto. ¿Nosotros mismos? No. ¿El cristiano da un fruto? No. ¿Qué clamaba Juan cuando venían los fariseos a bautizarse? Hagan pues frutos dignos, lo que nos toca a nosotros, fruto digno de arrepentimiento. El comienzo para ser salvo, ojo, el comienzo para ser salvo. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué no fruto de fe? Porque la fe proviene de Dios. Porque Él es el que produce y el que consuma. ¿Sí? O sea, ni siquiera podemos decir: ay, gracias a Dios que yo tuve fe. No, el Señor permitió. Porque fuiste manso en recibir la palabra. El Señor cuando te dijo: soy un pecador, te va al infierno. Y en vez de rebelarte dijiste: sí, soy pecador, me voy al infierno. Sí, Y ahí se creó fe. Y ahí creíste. Pero esa fe es don de Dios. ¿Dónde nos? Es el primer fruto que damos para arrepentimiento. Juan simbolizaba con el agua, que simboliza la palabra del Señor. Primer fruto que va a llevar a dar en nuestra vida esto es arrepentirnos. ¿Sí?
es arrepentirnos. Ahí, cuando nosotros escuchamos la palabra, escuchen esto, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y se produce arrepentimiento, nosotros estamos siendo bautizados en las aguas. Porque hay muchos pecadores que alguna vez asistieron a una iglesia, entraron de un lado en la pileta, se hundieron, eran pecadores secos cuando entraron y ahora son pecadores mojados. Pero nunca se bautizaron en las aguas. Pero falta otra parte, porque Juan dijo, y Él viene y los bautizará en Espíritu Santo. Y fuego. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Convence de pecado, de justicia, de juicio, te lleva a toda verdad, te guía. Bueno, Y da vida, y la vida. la vida. Adán recibió vida cuando tuvo el soplo de Dios, Sí. da vida. Por eso Juan dice, de ustedes va a ser que tengan un verdadero arrepentimiento, pero el nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, no viene por causa del hombre, sino que viene por causa del Espíritu. Porque el viento, el ruaj, sopla de donde quiere y de donde viene. O sea, no hace tu voluntad, No, sino hace la voluntad de Él. del Padre. Y así se produce el nuevo nacimiento. Sí, por favor. Ah, Así se produce el nuevo nacimiento. ¿Está? amén. Y que, bueno, estamos en lo de... Eso es un fruto. El nuevo nacimiento proviene de Dios. Ahora, nosotros necesitamos tener muchos frutos. Necesitamos tener otro fruto, mal llamado mucho fruto, otro fruto que se divide en múltiples partes. Pero nosotros no lo producimos. Lo Son produce del el Espíritu. Espíritu, son del Lo Espíritu. produce el Espíritu. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia. Benignidad, mansedumbre. ¿A quién está faltando paciencia? Entonces la pregunta es, ¿y cuánto lugar le está dando el Espíritu? ¿Cuánto Ahora, lugar? en ese de cuánto lugar le está dando al Espíritu, tiene que ver mucho con lo que el Señor Jesús le dice a Pedro. Pedro, antes vos te ceñías y te ibas donde vos querías, y hablándole de cómo iba a morir. Ahora va a venir otro, te va a ceñir y te va a llevar donde vos no quieras ir. El Espíritu Santo da su fruto en múltiples facetas, depende el lugar que nosotros le damos en cuanto a obediencia. Cada vez que el Señor te diga, anda para allá, y tu carne te diga que no, agarrá, llevala así toda retobada y anda para allá. Porque va a dar el fruto ese de paciencia, de amor, de gozo, paz, benignidad. No hay un caso serio por ahí en los que causan división en la iglesia, los chismosos, los que causan pleitos. Eso yo lo tengo ahí en medio que no sé, quiero volver a predicar salvación. Sí, porque no fueron salvos. No, no fueron salvos, la verdad. No sé Entonces, un pan representa a Israel, otro pan representa a los cristianos, ¿sí? A los creyentes en Cristo, Jesús. El número 2 en la Torá representa el número de testigos o testimonio. Por ejemplo, en la Torá la verdad se establece con el testimonio de 2 testigos. Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Juan capítulo 5, versículo 30, versículo 33, 36 al 37. Lucas capítulo 24, versículo 44. Primera de Juan capítulo 5, 8 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, capítulo 11, versículo 3. Los 10 mandamientos fueron grabados en 2 tablas de piedra, Éxodo 31, 18. También los 10 mandamientos se cumplen cuando se obedecen 2 mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás a tu Dios. Con Y amar a tu Y a tu prójimo. prójimo como a ti mismo.
¿Está? Ahora, la ofrenda de grano debía ser consumida por fuego sobre el altar, una obra del Espíritu Santo, que es el fuego, sobre el altar. En la inmersión, el bautismo del fuego. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Ahí cuando descendió el fuego del Espíritu Santo, quemó la primera ofrenda, las primicias, los primeros cristianos, la primera ofrenda de grano, la cosecha. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice junto al pozo de Jacob a los discípulos, levanten sus ojos y vean los campos blancos listos para la siega? El Señor Jesús lo dice porque en ese tiempo los samaritanos se vestían de blanco y mantenían su vestidura blanca pura, blanco, resplandeciente. La mujer samaritana dejó su cántaro, otra gran verdad. Nadie puede tener una fuente de agua viva hasta que no abandone su cántaro, ¿sí? Y no vas a abandonar tu cántaro hasta que no veas que se seque y hasta que no veas morir tu fruto. ¿Y qué representa el cántaro? El cántaro es la provisión natural que nosotros tenemos. Todo lo que vos haces Sí. sin depender de Dios. Sin depender de Dios. Entonces Abraham le da a su concubina un odre. No era un cántaro, pero era un odre. ¿Se acuerdan? Y ella se va con su hijo, llora allá porque se le terminó El agua para El darle agua. a Ismael. a Ismael. Se le terminó el agua. Y para no ver morir su hijo, lo deja lejos allá. Por eso es bueno producir fruto. Lo deja lejos a su fruto allá, ¿sí? Y se pone como un tiro de arco, 100, 150 metros, para no ver morir su hijo. Pero el fruto lloró. Y el Señor no oyó la voz. Me estoy olvidando cómo se llamaba la concubina. Agar. Agar, no oyó la voz de Agar. ¿De oyó quién la oyó? voz de Ismael. Porque Ismael significa Jehová oye. Ismael tiene dos significados, ¿no? Sí, o sea, porque depende, o sea, la pronunciación. Pero ahí en ese aspecto es ahí, Shema, que es oye. Él siempre es Dios. En hebreo, él siempre es Dios. Shmael escuchó la voz del fruto que le daba. Por eso es necesario dar fruto, chicos. Cuando vos das fruto, y cuando se te acabe tu odre, tu fruto va a clamar y el Señor va a oír. Y ahí va a venir el ángel, el mensajero, te va a hablar, te va a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que estás llorando de balde al lado de una fuente. Y el ángel abrió los ojos de Agar y vio una fuente. Oh. Y todavía hay gente que está llorando con su odre. Y yo siempre digo, vienen a llorarme con su odre, pastor, ore por mi vida espiritual. Estás loco, yo no relleno odre. Anda ahora vos. Reclamá vos. Buscate ahí. No. Busca la fuente. Buscala la fuente. Anda a la fuente. Claro. Entonces es consumado. ¿Terminamos ahí? Bueno, ¿Puede ser? perfecto. Te llega.